ustedes esta masterclass, que es lo que se conoce como una clase magistral, pero ya en la virtualidad pues se le nombra como masterclass. Va a versar sobre lo que son los preliminares y el diseño general de una investigación científica. Muchos de ustedes, bueno, ya tienen experiencia investigando, tienen experiencia en programas de posgrado, pero estoy casi seguro de que en la mayoría de los casos empiezan hablando de un posible tema de investigación, de algunas ideas, pero no definen, no conceptualizan, no delimitan esos importantes preliminares que nos permita guiarnos en ese gran avance que hay que hacer en una investigación científica. Básicamente hay que tomar en cuenta algunos aspectos, planificar lo que se va a desarrollar, y para ello es determinante asociarlo de una vez con lo que son las posturas paradigmáticas para decidir en cuál de ellas nos vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque si me apoyo en una postura paradigmática como el positivismo, tengo esa libertad de llegar deductivamente desde mi gran constructo que está asociado con un título de la investigación para ir deductivamente y llegar hasta sus componentes o sus partes. Eso en el caso del positivismo. En el caso de lo fenomenológico o del paradigma sociocrítico, no puedo hacerlo de igual manera a cómo se hace desde el positivismo. Lamentablemente, casi en todos los estudios de posgrado, casi en la mayoría de universidades, sobre todo en Latinoamérica, ustedes podrán ser testigos de que les solicitan al estudiante un proyecto, otros lo llaman erradamente anteproyecto, otros lo llaman memorias, otros lo llaman como resumen de lo que se piensa a investigar, la forma en que se empieza a estructurar, pero lo hacen igual para cualquier postura paradigmática. Repito, si me apoyo en el positivismo, yo tengo esa libertad de que a partir de la realidad que estoy observando, de la situación problemática que puedo estar percibiendo de esa realidad, yo puedo apoyarme entonces en esos constructos variables en el caso de las ciencias sociales o en esas grandes variables en el caso de las ciencias naturales para establecer desde ese momento lo que va a ser el diseño de mi investigación. Caso contrario ocurre en los otros dos paradigmas. Si me apoyo o si parto mi investigación sustentada en el paradigma fenomenológico o en el paradigma sociocrítico, no puedo diseñar de manera lineal mi estrategia a llevar a cabo para la investigación, puesto que no es de esa manera jerárquica, deductiva, como se hace en el positivismo. Ya es de manera cíclica. Por eso los que han leído sobre la mal llamada investigación cualitativa, porque hay que decir es metodología cualitativa, debe partir observando la realidad, pero cíclicamente, es decir, un ir y venir de lo que va a ser esa situación problemática que se va a establecer, de lo que va a ser esa teoría que va a tener como referencia, más no como sustento, y de la forma metodológica en que se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque como lo dicen los cánones, como lo dicen la mayoría de los textos serios en metodología de la investigación, cuando se apoyan en estos dos paradigmas, la información emerge de los datos. La teoría emerge de los datos. Lo que hago es contrastar con lo que existe en la literatura, cosa contraria a lo que ocurre en el paradigma positivista. Entonces, estas cosas hay que tenerlas muy presentes cuando estamos planificando esa investigación. Yo tengo una forma particular de abordar las investigaciones desde hace unos años, una estructura que denominé ICEVALE, que en su momento yo la llamaba estructura para investigar, pero después de una conferencia que di en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, el periodista que me entrevistó le colocó el nombre GPS y desde ese momento pues lo llamo GPS. ¿Por qué? Porque me permite a mí guiarme desde el momento en que inicio la investigación. Entonces, estos dos aspectos son fundamentales. Planificar de antemano apoyado en el paradigma de investigación que voy a asumir para abordar esa investigación. Luego debemos proyectar. Proyectar puede considerarse sinónimo de planificar. Es algo que está muy íntimamente relacionado. ¿Qué puedo proyectar? Si me ubico en el paradigma positivista, pues yo en función de esa gran variable
y los componentes, es decir, en la forma en que yo construya esa abstracción teórica de mi gran variable o la forma en que construya esas abstracciones teóricas para llevarlas a abstracciones operacionales, que es lo que ustedes conocen como operacionalización de variables, eso debe hacerse desde el principio y no tener desarrollado todo el capítulo de la situación problemática, todo el capítulo de lo que es la parte teórica, para luego sí, en un tercer capítulo, empezar a hablar de lo que es el comportamiento de las variables, en el caso del positivismo. No, eso debe proyectarse desde el mismo inicio de la investigación. En el caso del paradigma fenomenológico, yo no puedo proyectar el comportamiento de variables. Yo debo ir primero a los datos, recoger información y en función de lo que emerja de ellos, debo ir inductivamente, en el caso de lo fenomenológico, estableciendo esas relaciones entre palabras claves que las podemos llamar códigos, que esos códigos luego forman categorías, eso lo hace el propio investigador. De esas categorías, el propio investigador, de acuerdo a su intencionalidad, va formando familias de categorías para llegar a esos grandes preconceptos y, en definitiva, llegar a lo que es esa gran variable constructo que emerge de los datos. Se darán cuenta que se procede de manera contraria a cómo se hace en el positivismo. Pero repito, lamentablemente en los estudios de posgrado a todo lo tratan por igual. Es más, si nos apoyamos en el paradigma sociocrítico para abordar la investigación, es preciso proceder de manera muy similar a cómo se hace en la parte del paradigma fenomenológico. Es decir, ya yo establezco códigos, palabras claves, que esas palabras claves me van a establecer saberes prácticos. En la práctica, ¿qué podría estar ocurriendo con esos códigos que los formo como saberes prácticos para establecer familias de saberes prácticos que me lleve a preconceptos y así establecer el gran saber práctico? ¿Y por qué me refiero al gran saber práctico? Puesto que el paradigma sociocrítico lo que pretende es producir un conocimiento que sea válido, que emerja de los datos, pero que ese conocimiento que emerge, que se va a procesar de manera, después de interpretarse de manera descriptiva, que de alguna manera ese conocimiento incida en los sujetos que estoy investigando para que opere en ellos algún cambio hacia la mejora. Continuando de esta forma, el siguiente paso es ya planificar estructuradamente. Cuando yo les decía hace rato que posee una estructura, yo hago de esa forma. Ya articulo todos estos preliminares que tenemos, todo en función de la posición paradigmática que asuma, y yo procedo, en el caso del investigador, a hacer una especie de diagramación de estructura de qué va a contener a grandes rasgos mi investigación en cada uno de sus apartados. Hay que tener presente algunas cosas. Cuando se empieza a abordar una investigación de carácter académico, una de las primeras cosas que inciden es ese carácter de imposiciones burocráticas. En el caso de Venezuela ocurre mucho. Por experiencia sé que también ocurre en Colombia, también sé que ocurre en algunas partes de Ecuador, que he comentado con algunas personas. Y lamentablemente se hacen unas imposiciones desde las partes burocráticas que dirigen los programas de posgrado en entender la realidad de una sola forma, en darle un formato rígido para que todo tenga unicidad, pero esa unicidad se pierde, puesto que la forma que yo entienda la realidad y en la forma en que la presente en mi investigación es de libre elección del investigador. Entonces eso hace que se limite en muchos casos las investigaciones. Mucho de las personas que están en ese proceso de elaboración de su tesis doctoral o trabajo de grado, lamentablemente las obligan a esto. Luego viene lo que es la parte del tutor y del jurado. Muchas veces los tutores y los jurados pues no tienen la formación idónea, no conocen el tema. Erradamente la gente piensa de que si una persona, por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre lo que es el comportamiento organizacional en tal empresa, que yo debo buscar un gerente que haya manejado organizaciones. Tendrá la experiencia, tendrá un conocimiento, pero si no maneja la parte metodológica va a ser bastante complicado. En ese caso habría que buscar un asesor que les contribuya. Entonces no se trata simplemente de que porque una persona tenga conocimiento, tenga un título,
en determinada área es esa persona ideal o esa persona para formar parte de un cuerpo de jurados o para ser tutor de una investigación. También está la parte de ese excesivo retoricismo que se produce en las ciencias sociales. Pareciera ser que mientras más cantidad, mientras más volumen tenga las tesis, mientras más sustentaciones que rayan en lo metafísico, ¿qué quiere decir esto? Que empiezan con cuestiones noxiológicas, con cuestiones que tienen que ver directamente con la metafísica, con cuestiones ontológicas, y no se apoyan en ese carácter ontológico. Se van hacia la epistemología y no al carácter epistémico. El carácter epistémico de cualquier investigación es que se apoya, dependiendo de la ciencia en la cual se hace la investigación, se apoya en ese conocimiento que ya se ha producido, que de alguna manera se ha validado y que se acepta en la comunidad científica. Pero, lastimosamente, lo digo porque me ha ocurrido, cuando he sido jurado, cuando he sido tutor, de que envuelven a los trabajos de esos tesis doctorales, de esos trabajos de grado, con una serie de palabrerío, con una serie de retoricismo que finalmente va a caer en un depósito y nadie consulta estas cuestiones. Generalmente en las ciencias sociales se da. Tal es el caso que lo que es el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, que año a año hace sus convenciones, año a año insiste en que en las ciencias sociales es necesario dar un viraje más hacia lo científico y menos hacia lo contemplativo y a lo divulgativo. ¿A qué se refiere esto? Que muchas de las personas que escriben sobre investigación o sobre determinada área lo hacen porque leen diferentes materiales, los interpretan ellos, no van a la práctica, sino hacen uso de su razón crítica, de sus razonamientos, y en función de esto es que generan ese conocimiento, pero no está sustentado por algo empírico. Esto hay que tener cuidado. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que en definitiva hace que se caiga en esos aspectos que yo le decía metafísicos. Es o no es, pero es o sí es. Yo siempre comento el caso del gato negro, una habitación oscura que empieza con una serie de elucubraciones. Pero sí es oscura la habitación, pero sí el gato es negro, pero sí está el gato, no está el gato. Y siempre aquí dice la gente, aparece la ciencia, enciende la luz y observa qué está ocurriendo realmente, si está el gato negro o si es que no hay nada en ese cuarto oscuro. Luego, últimamente también hemos caído en los famosos imaginarios. Ciertamente, el conocimiento evoluciona. Lastimosamente, universalmente, el conocimiento como que marca la pauta son los avances en la física, y así ha sido continuamente. Entonces, por estar a la par de lo que se hace en otras ciencias, se hace una serie de invenciones, y esto lo que hace es confundir muchas cuestiones. Y también de esas famosas mal llamadas investigaciones mixtas, que lo que no es nada mixto, se puede hablar de investigaciones, siempre prevalece un paradigma, pero en algunos casos es fundamental, es necesario, se necesita utilizar algún método, alguna herramienta de otro paradigma, y se habla entonces de investigaciones complementarias, pero no de mixtas. Y finalmente, pues hay otra serie de inconvenientes que se presentan a la hora de realizar investigaciones. Entonces, como preliminares, debemos estar alerta a que nos vamos posiblemente a enfrentar con todos estos casos y que de alguna manera hay que buscarle solución. Por esta parte, acostumbro a indicar de que cuando una persona inicia un trabajo de investigación científica, da la sensación, a veces pensamos que lo sabemos todo, pero da la sensación que uno entra como una especie de túnel, una especie de limbo, que nos empiezan a dar una serie de observaciones, de lineamientos. El tutor nos dice una cosa, después cuando vamos a las primeras revisiones los jurados nos dicen otras cosas. Yo recientemente, que contribuí con un trabajo, un jurado hablaba de una postura cuantitativa, otro hablaba de una postura cualitativa, no se entendían. Aquello se forma tremenda confusión, y es por falta de preparación, lamentablemente, de las personas que fungen como jurados de trabajos de grado. Todo esto hay que uno tenerlo presente en este momento. No es para asustarse, eso se va solventando,
es cuestión de que uno asume una postura paradigmática, por eso aparece ahí de segundo, cuando estoy planificando, para que le dé ese debido sustento a nuestras investigaciones. También hay que considerar en estos preliminares lo que va a ser la temática. Fíjese todo lo que he recorrido para llegar al título de la temática. Generalmente muchos textos, casi la mayoría de los textos, la mayoría de los profesores que hemos tenido o que existen que imparten lo que es metodología de la investigación, muchos manuales, muchos artículos, parten de la temática. Yo he escuchado hablar a algunas personas, cuando son tutores, en una oportunidad escuché a alguien que le decía a la persona que iba a ser tutor, que tenía que leer mucho, que leyera hasta que le generara una idea, que leyera, que buscara bibliografía, que referenciara hasta que se le ocurriera algo. Y no es así. Si vamos a hacer una investigación hay que hacerla como es. La esencia, el punto de partida de toda investigación es la observación. Yo parto observando una realidad. Siempre insisto en esto. De mi observación intuitivamente puedo llegar a percibir una situación problemática. Esa intuición me tiene que llevar a mí a cierta literatura, a hacer ciertas revisiones, a hacer algunos diálogos, buscar otros expertos para llegar a concretar esa situación problemática. Es lo que Platón llamaba el momento intuitivo, ese chispazo para iniciar una investigación, y el momento ya de razonamiento crítico cuando se logra concretar esa investigación. La temática viene después. Quien empiece su investigación con un título y la temática, lo más seguro es que en el desarrollo de la investigación tenga que reconsiderar todo esto. O otra forma, que lo he visto, y que bueno, dependiendo de la audiencia, dependiendo de quién tenga como evaluadores jurados, termina acuñando cuestiones, formando una especie de archipiélago, estableciendo puente entre los islotes esos, para que tenga sentido de investigación. Y son las causas por las cuales muchos de las editoriales científicas son muy cautelosas en estos aspectos, porque generalmente yo llamo que lo que se hace son unas grandes monografías o unas mega monografías. Esto hay que tenerlo muy presente. De lo que observe de la realidad, de lo que considere como situación problemática, eso es lo que me va a llevar a mí a establecer ese título y esa correspondiente temática. Y finalmente, pues ya es lo que es la estructuración de todos esos preliminares para presentarlos en forma organizada, que no se muestran en el informe escrito de una tesis doctoral. Insisto, tenemos la errada concepción de considerar que la tesis doctoral es ese gran libro empastado que se entrega en físico o ese gran archivo digital con una serie de capítulos. Eso se llama informe de tesis doctoral. La tesis doctoral es todo lo que ustedes están haciendo de estos momentos, desde que iniciaron el proceso de formación en el doctorado, hasta culminar con ese informe. Y ese informe lo que contiene son síntesis. Por eso es que se hace una defensa, porque el estudiante presenta sus conclusiones. Los jurados pues debieron haber leído ese informe, pero la defensa se apoya para que se hagan algunas aclaratorias que tal vez los jurados lectores no las entendieron o no las consideraron. Pero lamentablemente en nuestro medio esto ya no es una defensa, sino ya es una clase magistral que expone la persona que está entregando ese informe de tesis doctoral. Entonces es fundamental que organicemos todo esto. Bien. Ahora, ¿qué es la temática? Quiero clarificar esto porque es lo que más confunde al estudiantado, ¿no? Esa temática, como lo pueden leer ahí, es ese gran asunto, esa gran característica que existe sobre el tema. Por ejemplo, mi última investigación se tituló Modelo causal de evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el tema mío? Pues mi tema va a ser la evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje. Pero eso lo saco después de que observé qué estaba ocurriendo básicamente en el municipio de San Cristóbal con esas evaluaciones que se hicieron desde la pandemia de manera virtual, qué estaba ocurriendo. Ahí entendí que podía haber una situación problemática
le di la formalidad y después que entendí eso fue que establecí mi temática. Pero yo no puedo arrancar la investigación estableciendo la temática. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque nos han enseñado, piense en un tema, piense en un asunto que tenga que ver con donde usted trabaja, pero no le dicen observe una realidad. Esto es una conceptualización muy general de lo que es temática, igual que esto. Ese conjunto de temas que de manera coincidente pues rodean el asunto, la materia, lo que va a tratar en su investigación. Esto hay que tenerlo claro para no caer en el error de partir de la temática. Yo procedo cuando investigo o cuando colaboro con las investigaciones de que lo fundamental es que el investigador entienda desde qué paradigma se está posicionando para realizar la investigación. Si el investigador se apoya en el paradigma positivista, debe establecer a priori, en función de lo que va a considerar su gran variable, esa temática. Ahí pueden leer que dice temática universal circundante. Luego dice temática circunscrita generadora. Estoy seguro que casi todos ustedes, cuando han pasado por proceso de llevar a cabo una investigación científica, cuando llega el momento de plantear la situación problemática, le dicen siempre, parta de lo general hasta que llegue a lo particular. En cierta forma tienen razón, pero no es por eso. En mi caso, coloco mi caso, que el tema central de mi investigación pues, fue la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Pero de manera más general, ese tema está inscrito dentro de lo que es la evaluación en la virtualidad. Y a su vez, la evaluación en la virtualidad está inscrita en lo que es la evaluación de los aprendizajes. Y podría seguir hacia arriba. La evaluación de los aprendizajes es uno de los objetos de la evaluación, entonces estaría dentro de la evaluación educativa. Y la evaluación educativa es una de las variadas secciones en que puede operar la evaluación. Entonces, estaría por encima de la evaluación en general, pero lo hice partiendo de esa temática universal circundante que en mi caso consideré que debería ser la evaluación de los aprendizajes. De manera deductiva bajamos hasta la temática circunscrita generadora, que en mi caso ahí fue la evaluación en la virtualidad. Y ya la temática medular titular pues está asociada directamente con el título o con la gran variable, en el caso del positivismo, de la investigación, que en este caso pues fue la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Aparece de cuarto lugar la temática detallada. ¿Cómo sacó esto? Pues es todo lo que va a estar inscrito dentro de esa temática titular. Entonces, en mi caso me apoyé en lo que era la autoevaluación formadora, en lo que era la heteroevaluación formadora y en lo que es la retroalimentación formadora. Es decir, eso en función de cómo vaya realizando las abstracciones teóricas para llevar las abstracciones operativas de manera deductiva hasta llegar a los indicadores, es quien me va a dar el carácter de mi temática. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes no ha hecho esto, sino que cuando llegan a esa parte de desarrollar su marco teórico, si están ubicados en el positivismo, empiezan a colocar temas y subtemas porque les parece importante, porque si estoy hablando de tal cuestión, no puede faltar esta otra cuestión, y no es así. Eso me lo marca a mí, cómo yo realice esas abstracciones teóricas para llegar a esas abstracciones o conceptualizaciones de manera operativa. Esto para el caso del positivismo. Para el caso del paradigma fenomenológico o para el paradigma sociocrítico, pues por formalidad académica yo debo enmarcar mi investigación en un gran contexto. También se puede hablar de temática universal, que es lo que circunda esa gran temática que se trata en la investigación, pero que no la puedo establecer porque recuerden que en estos dos paradigmas emerge de los datos. Tenemos una temática circunscrita que está más próxima y que es donde se genera el problema. Por ejemplo, en mi caso, si yo hubiese abordado mi investigación desde el paradigma fenomenológico o sociocrítico, la temática universal sería igual. Para mí sería entonces la evaluación de los aprendizajes.
La temática circunscrita generadora sería entonces la evaluación en la virtualidad, pero ya no puedo establecer de esa manera deductiva las otras temáticas, sino que tengo que ir al campo experiencial, tengo que ir a la recolección de datos e información para que sea a través de los datos que emerjan esas siguientes temáticas. Yo he hecho investigaciones en el paradigma fenomenológico y sociocrítico y lo primero que le digo, y en este caso anda una estudiante que lo está haciendo de una manera muy excelente, que es ir a los datos, pero nos enseñan todo de manera secuencial, lineal, hacia abajo, simulando al método científico. Pareciera ser que cuando hacemos una investigación que se ubique en el paradigma fenomenológico o sociocrítico, no tendría ese sentido y no es así. No podemos forzar a hacer investigaciones sociocríticas o fenomenológicas tal y cual como se hace en el paradigma positivista. Entonces pueden leer ahí que de lo más inferior surgen temáticas inscritas, detalladas. Cuando uno hace una entrevista abierta en profundidad o una entrevista muy estructurada, es de esa información que se recaba con las entrevistas que yo puedo ir buscando unidades, códigos, categorías, hasta llegar a esa gran familia de categorías, hasta establecer esa gran categoría o preconcepto. Igual con el paradigma sociocrítico. Parto de algunas unidades que me dan los informantes claves, las voy relacionando, establezco esos códigos que los puedo llamar saberes prácticos, voy formando las categorías de saberes prácticos, la familia de saberes prácticos, hasta llegar a ese gran saber práctico. Así se procede, pero estoy seguro que en la mayoría de ustedes, o casi todos, o hasta todos, no siguen esta rigurosidad científica que es lo que a la postre le da ese carácter de investigación científica. Todo lo queremos hacer tal y como ocurre en el paradigma positivista apoyado en el método científico y no consideramos ese posicionamiento paradigmático. Por eso es determinante, es importante entender el paradigma desde el cual se va a abordar la investigación. Yo aquí voy a mostrarles un diseño general que uno debe tener cuando va a abordar una investigación. Fíjense que parto de los preliminares, que es lo que están en esa fase en que se encuentran ustedes. Ya con esos preliminares, lo primero que tengo que tener claro es qué realidad estoy observando para llegar a esa contextualización de esa realidad y ahí sí empezar a tratar lo que es la temática que va a caracterizar, va a explicar ese asunto que rodea a mi realidad y a mi situación problemática. Y todo eso parte de esas observaciones iniciales, como aparece ahí, que me genera esos momentos intuitivos para llegar y apoyarme en cualquier postura paradigmática. Eso es libertad de cada investigador, no es impuesto por nadie. Se hace la debida limitación del contexto, se puede llegar a delimitar esa temática. Por acá abajo aparecen intencionalidades iniciales, eso se lo explico en un momento. Lo anterior, todos estos preliminares que no se escriben en el informe final de la tesis doctoral, pero que tengo que considerarlos en mis registros, en mis archivos que hago a priori, debo acuñarlos de alguna manera, relacionarlos, asociarlos debidamente con el hecho o situación problemática. Por eso aparece en principio ahí lo que es la concreción de hecho problemático, que es cuando procedo al planteamiento del problema. Pero todos planteamos los problemas de igual manera sin considerar el paradigma desde el cual me estoy posicionando. Si yo me posiciono en el paradigma positivista, mi planteamiento del problema tendrá que partir de esa gran temática general, universal, para ir cayendo en la temática particular. Pero nos enseñan es, si usted va a hacer su investigación donde usted trabaja, en su empresa, en su unidad educativa, entonces ubique lo que ocurre a nivel mundial, internacional, luego a nivel de Latinoamérica o América, luego a nivel de Sudamérica, luego a nivel de Venezuela, luego a nivel del estado Táchira, luego a nivel de San Cristóbal, luego a nivel de su ciudad. Eso no se hace de esa manera. Lo importante es que se haga, sí, contextualizadamente, pero en función de que hay una gran temática que es circundante hasta llegar a esa temática central. Y eso, si se parte del paradigma deductivo, es de esa forma. El inicio para ambos, para los tres paradigmas es igual. Pero si lo hago del paradigma fenomenológico o sociocrítico, luego que haga ese contexto general de ubicar el hecho problemático,
Yo no puedo proceder como se procede con un planteamiento dentro del positivismo. Debo ir desde mis primeros hallazgos, pero como no he ido al campo experiencial porque no me han dicho eso, porque me obligan a presentar un proyecto con los 3 primeros capítulos, sin importar desde qué paradigma me posiciono, yo realmente no estoy investigando. La debida investigación tiene que seguir estos procesos. Entonces, el planteamiento del problema que se hace desde el positivismo es diferente al planteamiento del problema que se hace desde lo fenomenológico o desde lo sociocrítico. En ese planteamiento del problema pues se habla de los objetivos de investigación, más adelante se pueden caer en grandes detalles de esto, se habla de la justificación y de esa dimensionalidad que posee la investigación. Esto tiene que ver entonces con todo lo que es esa gran parte o con lo que muchos llaman el primer capítulo de la tesis doctoral o el primer capítulo de cualquier investigación de carácter académico. Posterior a esto, en ese gran diseño yo tengo que considerar de manera preliminar cómo voy a organizar la teoría. Si voy por el paradigma positivista, yo puedo hablar correctamente de lo que es un marco teórico, porque enmarco la literatura, enmarco el conocimiento, enmarco el conocimiento, es decir, la parte epistémica que existe sobre lo que estoy investigando. Yo lo puedo enmarcar y lo puedo generar de esa manera deductiva en función de las variables que estoy trabajando, porque un problema existe cuando hay un comportamiento bastante disperso, con bastante varianza de mis variables. Luego entonces se desarrolla ese marco teórico, es necesario desarrollar las dimensiones junto con las hipótesis. Mucha gente en las ciencias sociales ahora hablan de que no hay que hablar de hipótesis. Si yo me ubico en el paradigma positivista, obligatoriamente estoy posicionado en el método científico, pues tengo que plantear mis hipótesis. Y el papel fundamental de la teoría en una investigación que se aborde desde el positivismo es de sustentar lo que yo voy a llegar a hallar en la parte empírica. Es una teoría de sustento. Pero si estoy posicionado en el paradigma fenomenológico o sociocrítico, el proceder varía. Ya hay una estructura inductiva que va desde los pequeños saberes prácticos, en el caso de lo sociocrítico, o de las categorías más pequeñas, en el caso de lo fenomenológico, para ir construyendo esas familias de categorías, esas familias de saberes prácticos, hasta llegar a esa gran categoría, hasta llegar a ese gran saber práctico, y se hace en función de ir comparando y contrastando lo que emerge de la teoría con lo que existe en la literatura. Entonces viene la construcción de lo teórico, que debería culminar con una teorización, que eso se hace paralelamente o de manera circular con la parte metodológica. Por eso ustedes han escuchado que la literatura que se va a manejar en una investigación que se ubique en estos dos paradigmas va a ser una teoría de referencia. Lo que me va a permitir a mí es argumentar mis hallazgos a través de la contrastación constante que estoy haciendo con lo existente, con lo que emerge. Y así llegamos entonces a esa gran parte empírica que la pueden observar acá dividida en dos grandes apartados, que es la metodología y los resultados. Si yo voy por el paradigma positivista, pues mi metodología es cuantitativa. Si voy por el paradigma fenomenológico sociocrítico, mi metodología es cualitativa. Y fíjense dónde aparece acá lo cualitativo y lo cuantitativo. Lastimosamente, los que se hacen llamar investigadores o científicos sociales, de plano hablan de investigación cualitativa y de plano hablan de investigación cualitativa. Y no se debe hablar de eso. Yo puedo hablar de cuantitativo o cualitativo si me refiero a la metodología, pero si me refiero a la investigación como tal, debo decir que es una investigación que se apoya en el paradigma positivista o que es una investigación que se apoya en el paradigma fenomenológico o sociocrítico. Entonces, si voy por la parte cuantitativa, yo puedo establecer niveles de investigación que van desde el más simple, que es lo exploratorio, hasta lo explicativo, pero no lo puedo hacer en la metodología cualitativa. La metodología cualitativa, lo máximo que se llega es a describir. ¿Qué describo? Lo que interpreto de lo que emerge de los datos. Pero hacemos una mezcla de todo esto y a eso es que obedece que no se tenga el reconocimiento debido cuando las investigaciones se abordan en las ciencias sociales. Viene la parte del muestreo, que puede ser probabilístico o no probabilístico, en el paradigma positivista.
mas no se puede hablar de muestreo en investigaciones que se aborden desde lo fenomenológico o lo sociocrítico. Es decir, no hay muestreo en investigaciones que tengan metodología cualitativa. De lo único que se puede hablar de muestreo con metodología cualitativa es ese muestreo teórico que se hace con la información que se recaba. ¿A qué se refiere? Si yo aplico una entrevista, yo debo revisar en profundidad esa entrevista. El término que más se utiliza es exprimir esos datos hasta que no haya posibilidad de que aparezca otra información. A eso se llama muestreo teórico, pero es lo único que se habla de muestreo en investigaciones que tengan metodología cualitativa. El método ya por excelencia dentro del positivismo es el método científico. Y aquí aparece otra cosa que nosotros no nos explican. Si mi investigación se ubica en el paradigma positivista, yo me apoyo en el método científico y puedo hacerlo a través de la modalidad de encuesta, que es la que hace la mayoría de las personas. Lo puedo hacer como fuentes secundarias cuando no, mi campo experiencial no es entrevistar, no es encuestar sujetos, sino revisar fuentes ya existentes de datos. Entonces serían fuentes secundarias. O lo puedo hacer estableciendo un diseño de experimento que es totalmente apoyado en muchas herramientas estadísticas. Y es aquí cuando dentro del positivismo mi investigación la voy a hacer mediante un diseño de experimento, es que puedo hablar de variables independientes y de variables dependientes. Pero habrán oído que a toda investigación quiere meterle variables independientes y variables independientes. Si yo abordo la investigación de lo fenomenológico o lo sociocrítico, no puedo hablar de variables en primer lugar. O hablo de categorías o hablo de saberes prácticos. Y es acá, dentro del positivismo, donde yo puedo hablar de esas propiedades técnicas, llámese confiabilidad y validez. Las investigaciones con metodología cualitativa no tienen ni validez ni confiabilidad. Eso es algo muy particular, muy peculiar de investigaciones que se abordan desde el positivismo. En los paradigmas fenomenológicos y sociocríticos sí hay muchos métodos de investigación, lo fenomenológico, la investigación en acción, el estudio de casos, teoría fundamental, biográfico, etnográfico, etnológico. Incluso el mismo investigador puede diseñar su propio método para escudriñir los datos, esa información para procesarla. Pero es en las investigaciones que tengan metodología cualitativa. Y muchos de ustedes han vivido situaciones o han visto o han tenido experiencia de que mezclan todo. Y eso lo hacen con el sentido de buscarle cientificidad a las investigaciones. No tiene que hacerse todo rigurosamente en el método científico, a menos que se apoye en el paradigma positivista. Dentro de esa parte empírica pues está el procesamiento de los resultados. En la metodología cuantitativa se aplican múltiples técnicas estadísticas. Es impensable en este momento la cantidad de técnicas que se pueden aplicar. A veces uno escucha hablar de la gente de la complejidad tras complejidad, que es muy simplista en investigaciones positivistas y no sabe de qué hablan. Perdónalo, señor, no sabe de qué hablan de verdad, de la gran complejidad de herramientas que pueden utilizarse para establecer relaciones entre variables. Entonces, acá donde se aplican técnicas estadísticas, se analizan los resultados y se discuten los resultados. Si voy por la parte de investigaciones fenomenológicas o sociocríticas, debo ser muy riguroso con establecer y cumplir las fases del método que esté asumiendo o que esté diseñando. Habrá un análisis inductivo de esos datos para llegar a la teorización. La teorización la confunden con el marco teórico. Esa teorización es lo que emerge de los datos, de lo que yo pretendo como investigación en generar esa armonía en ese círculo problema, teoría, metodología, que surge esa teorización que no tiene que ver ni con la teoría referencial y mucho menos con lo que es el marco teórico. Y finalmente está entonces las derivaciones, que es la forma en que vamos a organizar con lo que se culminan las investigaciones. En ambos casos hay, en cualquiera de los tres paradigmas, pues se habla de conclusiones, solo que en el paradigma positivista son conclusiones como tales. En el caso del paradigma fenomenológico o sociocrítico, esas conclusiones no son totales, son conclusiones parciales, puesto que yo estoy indagando sobre grupos muy pequeños, algo muy particular, como lo dice la literatura. Entonces no puedo establecer generalizaciones, cosa que sí se puede hacer en el paradigma positivista. Entonces, a grandes rasgos, no es que hay que hacer todo esto, yo lo hago en mi caso, establezco ese mapeo para no perderme en donde debo ir y para poder establecer las debidas relaciones y los análisis que debo realizar.
Tenemos entonces en síntesis, esto por experiencia, quiero mostrarles algo muy concreto, muy simple, hay muchas cosas que mostrar. La mayoría de las personas empieza hablando, me gusta y quiero el tal tema. Por ejemplo, como se lee ahí, me gusta y quiero abordar el tema, lo que son las organizaciones y la planificación estratégica. Le podrá gustar muchísimo, pero de ahí no se puede partir. Debe partir de qué está observando esa realidad que lo lleve a que considere esa planificación estratégica en esas organizaciones. No es porque me guste, es lo que emerja de lo que usted observa. Y también va a depender del dominio que usted posee. Esto siempre lo aconsejo. Si usted domina un área del saber, procure observar realidades que tengan que ver con esa área del saber. No se vaya a las modas. Ahorita existen muchas modas. La complejidad increíblemente está de moda, la transcomplejidad. A mí cuando me preguntan, lo primero que le pregunto a la persona que me consulta, dime qué es complejidad. Y hasta el momento ninguno ha sido capaz de definirme qué es la complejidad. Esto es un constructo que no es nuevo, tiene más de 400 años, pero como viene la moda, entonces todos quieren colocarle complejidad a los títulos de sus investigaciones y no es así. Otra pregunta es, entonces, ¿cómo hago para tener ese problema de investigación científica? No es que tenga que tener el problema, usted tiene que apoyarse en lo que está observando en la realidad, debe reflexionar críticamente, cuestionar lo que está observando, lo que podría estar ocurriendo, qué podría hacerse para luego sí buscar respuestas a ello que le orienten en su investigación. Otra pregunta que se hace, bueno, ya tengo entonces claro todo esto, entonces la persona dice, yo puedo investigar a los docentes que evalúan siempre de manera tradicional. Es un ejemplo muy hipotético. Entonces, no es que entonces que usted ya sabe que va a investigar eso, sino que no hay que apoyarse tanto en la especulación. Uno debe informarse sobre esa forma en que se viene evaluando, observar realidades donde se evalúa que converjan en lo que críticamente debo llegar, pero que parto de la intuición que considere que pueda abordar una investigación en esa área. Y no porque me gusta, no porque está de moda. Otra interrogante que surge mucho es, si vamos por la parte de evaluación, pero es que en la evaluación de los aprendizajes se ha escrito demasiado. Se podrá escribir y existirá una gran cantidad de literatura sobre evaluación de los aprendizajes. Pero si usted concreta debidamente esa situación problemática, en función de lo que observa, en función de lo que intuitivamente percibe como problemático, en función de lo que críticamente llega a establecer como problemático, no va a tener ningún problema. Entonces, ¿cómo puedo saber que se trata de un problema de investigación científica? Pues uno tiene que razonar. Si usted se formula, algunos enseñan a investigar partiendo de la gran interrogante. Lastimosamente podría orientar bastante, pero si no parte de la realidad que se observa, no va a estar muy acorde con esto. Entonces, ¿cómo sé que es una situación problemática que puede llegar a un problema de investigación científica? Bueno, si yo no respondo con una sola frase, una palabra muy corta, lo que me estoy preguntando sobre esa situación problemática podría ser. Además, hay muchas, nosotros cuando nos movemos en nuestro campo laboral, pues sabemos que ocurren ciertos problemas. Tenemos que preguntarnos, pero ¿se ha investigado científicamente? Porque una cosa es el rumor, así ese rumor esté sustentado en lo que vivo, en mi experiencia. Si no se lleva a esa formalidad de investigación científica, pues sí la puedo abordar desde ese punto de vista. El GPS que yo tengo, ese GPS tiene una gran estructura. Ahí tengo yo aplicaciones, tengo formatos de varias índoles. Yo siempre me apoyo en esto desde hace como 2-3 años. En el caso de la investigación que les coloqué como ejemplo al principio, lo que estoy culminando, yo parto en ese formato preguntándome, ¿qué estoy observando? Fíjense que para llegar a ese gran título de evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje, yo empecé a observar que había un distanciamiento entre el deber ser de lo que es la evaluación en los entornos virtuales con lo que se estaba practicando en la práctica, que básicamente se establecen son relaciones tipo correo. Mucha gente no utiliza ni siquiera plataforma, no utiliza una serie de instrumentaciones, de técnicas, sino pareciera la única gran diferencia con lo que se hacía hace casi un siglo, que era por correspondencia, es que en ese momento pues era a través de cartas, documentos, que iban a una zona, a un código postal.
entonces tardaba 15 días, 20 días, hasta un mes. No, ahora es inmediatamente a través de un correo electrónico. Eso no es docencia virtual, eso no es evaluación virtual. La virtualidad amerita varias cosas. Amerita de ese gran compromiso interactivo que debe existir entre el tutor, facilitador y los participantes. Amerita que el estudiante entienda que el aprendizaje en la virtualidad es básicamente autónomo, que el docente establece rutas de aprendizaje, pero el estudiante tiene la libertad, esa independencia de asumirlas. Amerita también, en tercer lugar, de que el aprendizaje sea colaborativo. Por eso se establecen, mucha gente usa mucho los foros, pero los foros han perdido sentido porque cada quien se limita a expresar lo que quiere y decir que lo demás está bien o no, simplemente no participa. Entonces yo observé todas esas cuestiones, observé que se omitía lo que era ese debido retroalimentación que hay que hacer en la virtualidad, de que no había un proceso de autoevaluaciones, mucho menos de retroalimentaciones. Toda esa serie de cosas yo las observé y eso me llevó a que mi situación problemática de lo que estaba observando convergía en que se estaban presentando situaciones donde el conocimiento coloquial se hacían críticas, pero no había una investigación formal como tal. Me lleva entonces, en tercer lugar, mi formato y se vale a preguntarme sobre esas posibles interrogantes que surgen. Ahí yo coloco algunas interrogantes que tuve para poder llegar a decir mi realidad de investigar es esta, lo que dice ahí. Todo este análisis, todas estas críticas que hice previas, me llevó a establecer que la realidad que estoy observando para investigarla era la evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales, de las maneras en las instituciones de educación superior, ya sea a nivel de pregrado o posgrado, en las universidades que estaban con sede física en San Cristóbal. Pero yo no pasé directamente a la temática. Tenía que hacer toda esta depuración, que son los preliminares a los que hago referencia hace rato, para establecer mi realidad. Una vez que tengo mi realidad establecida, entonces empiezo a hacerme esas preguntas de qué es lo que podría estar pasando, cuál es ese perfil de la situación problemática, cómo podría subsanar eso. Es decir, lo que comúnmente nos enseñan a nosotros como pronóstico, diagnóstico, control del pronóstico. Eso me llevó ya a concretar críticamente que mi problema a investigar eran las prácticas evaluativas distantes, distorsionantes de lo que era ese deber ser de la evaluación en la virtualidad, que es lo que se llama también como un diagnóstico general. Y en función de ese diagnóstico general también pude establecer a priori la posible temática de mi investigación, que fue lo que a la postre a establecer ese gran título, que era un modelo causal de evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje en las instituciones universitarias con sede física en el municipio San Cristóbal. Y fíjense que la temática está por acá abajo. Yo no puedo partir de un tema. Yo debo partir, si me estoy formando como investigador, debo partir de la observación. ¿De la observación de qué? De la observación de realidades para poder determinar en ellos una potencial situación problemática, darle el carácter de problema y proceder ahora sí con lo que es esa investigación científica. Gracias por su atención.